5 hábitos que te mantienen pobre. ¿Las personas son pobres o se hacen pobres? Es fundamental asumir la responsabilidad de nuestras creencias y expresiones. Decir "no tengo dinero" es a menudo un reflejo común que utilizamos como escudo ante los desafíos financieros. Pero, ¿qué implica realmente la palabra pobreza? Va mucho más allá de la falta de acceso a servicios de salud, un lugar para dormir y servicios básicos de vivienda. Bienvenidos a Salud Financiera. En este video exploraremos 5 hábitos que pueden perpetuar tu situación económica precaria. Y presta atención especial al cuarto punto, pues si lo estás haciendo, es hora de detenerte. Antes de sumergirnos en este recorrido, te invito a darle like y suscribirte a nuestro canal para acceder a más contenido como este. Sin más preámbulos, comencemos. Limitaciones financieras. En nuestra vida cotidiana solemos caer en la trampa de repetir ciertas frases que nos mantienen atrapados en una espiral de pobreza. Frases como "tengo muchos gastos", "está muy caro", "gano muy poco" o "ya me gasté la quincena". Se convierten en una especie de lema que nos limita en lugar de impulsarnos hacia el éxito financiero. Estas palabras que a menudo escuchamos de amigos, familiares o incluso salir de nuestras bocas pueden actuar como grilletes que nos impiden avanzar. En lugar de reconocer que estas situaciones pueden ser temporales y que podemos tomar medidas para cambiarlas, nos resignamos a una mentalidad de escasez. Para romper este ciclo, es crucial cambiar nuestra forma de pensar y hablar. En lugar de decir "no tengo", podemos adoptar frases más positivas como "por ahora no" o "tal vez luego". Estas simples modificaciones en nuestro lenguaje pueden tener un impacto significativo en nuestra mentalidad y en nuestra capacidad para mejorar nuestra situación financiera. En lugar de preocuparnos por el dinero, podemos mejorar nuestras finanzas al establecer un presupuesto, reducir gastos innecesarios, ahorrar y buscar oportunidades para ganar más dinero. También podemos ser pacientes y esperar ofertas. La clave está en cambiar nuestra mentalidad y hábitos para lograr nuestros objetivos financieros en lugar de quedarnos obstaculizados por problemas económicos. Dejarse llevar por las corrientes. Hay que ser prudente al observar a otras personas obtener ganancias significativas en un activo financiero. Aunque puede ser tentador unirse a esa tendencia, es esencial ser cautos. Si nos unimos tarde, podemos ser impulsados por la avaricia, llegar tarde a la tendencia y enfrentar pérdidas considerables. Como sabiamente señaló el renombrado experto en finanzas, André Costolani, en el mundo de las inversiones debemos aprender a comprar cuando el miedo prevalece y vender cuando las campanas suenan. ¿Pero qué implica exactamente esta sabiduría? En los mercados financieros es común ver periodos de grandes ganancias seguidas de pérdidas importantes, lo cual es bien entendido por inversores con experiencia. Durante los momentos en los que los precios suben, las noticias suelen ser positivas y esto puede llevar a inversores nuevos a volverse excesivamente confiados antes de enfrentar problemas. En ocasiones, el mercado puede comportarse de manera irracional, con caídas abruptas de precios después de un periodo de entusiasmo comprador. Y esto puede resultar difícil de explicar. Imagina que estás en una reunión con amigos y todos están hablando sobre cómo han ganado dinero invirtiendo en una nueva criptomoneda que ha tenido un aumento meteórico en su valor. Caes en la tentación de unirte a la tendencia y comprar esa criptomoneda de inmediato, esperando obtener ganancias rápidas. Sin embargo, recordando el consejo de André Costolani, no investigas a fondo la criptomoneda y su mercado. Luego descubres que el precio ha subido de manera vertiginosa en las últimas semanas y que algunos expertos advierten sobre una posible burbuja. La emoción de intentar algo porque a otra persona le funcionó, sin pensar en el proceso, puede lograr que tu economía se desplome. Compras innecesarias. A menudo las personas se enfrentan a problemas relacionados con compras impulsivas y acumulación de cosas innecesarias. Es importante que todos consideren revisar sus hogares, vender lo que no utilizan y reconsiderar servicios innecesarios. Es posible que estés pensando, "realmente no creo tener problemas relacionados con este punto". Sin embargo, estoy seguro de que si menciono algunos ejemplos, tú o tu pareja
podrían estar cometiendo este error. Mantener suscripciones a servicios que apenas utilizas, como revistas, aplicaciones o servicios de transmisión, puede resultar en gastos innecesarios. Aprovechar las rebajas para comprar cosas solo porque están en oferta, sin considerar si realmente las necesitas, puede ser perjudicial para tus finanzas. Inscribirse en un gimnasio con una membresía costosa y no asistir regularmente porque a la semana te dio flojera es un ejemplo común de gasto innecesario. Si no eres tú quien tiene problemas en este punto y crees que es tu pareja, compártele este video para que le demos un tirón de orejas. Recomendamos seguir una regla. Las compras deben ser útiles, necesarias y placenteras. Evitar gastos innecesarios es fundamental, ya que los pequeños gastos acumulados suman grandes cantidades de dinero. Gestionar el dinero de manera inteligente ayudará a alcanzar las metas financieras de todos. Gastar más de lo que ingresa. Una forma óptima de asegurar un futuro financiero sólido es vivir de manera responsable y consciente. En nuestra sociedad actual, a menudo se nos presenta la tentación de vivir por encima de nuestras posibilidades, comprar el último modelo de automóvil y comprometernos a pagar durante años, adquirir la casa de nuestros sueños con una hipoteca que durará décadas, o actualizar constantemente nuestros dispositivos electrónicos, incluso si los que tenemos aún funcionan perfectamente. La realidad es que vivir más allá de nuestras posibilidades en ocasiones va en contra de nuestras necesidades verdaderas. ¿Realmente necesitamos ese nuevo teléfono cuando el que tenemos es completamente funcional? Vale la pena reflexionar sobre si debemos acumular deudas significativas y compromisos financieros a largo plazo a cambio de posesiones materiales. La vida es impredecible y lo que hoy parece asequible puede volverse inalcanzable mañana. Además, una de las claves para mantener una salud financiera sólida es evitar gastos innecesarios y llevar un control adecuado de nuestras finanzas personales y familiares. En lugar de gastar dinero de manera impulsiva, el hábito del ahorro puede convertirse en nuestro mejor aliado. Cuando aprendemos a gestionar nuestras finanzas de manera responsable, la palabra pobreza se alejará de nuestro vocabulario cotidiano y nos brinda una mayor seguridad económica para el futuro. No diversificar tus fuentes de ingresos. Este hábito podría cambiar tu forma de enfocarte a crecer económicamente. Afirmar que la gente exitosa mantiene múltiples vías de ingresos es innegable y se sustenta en la lógica comprensible por cualquier persona. Aquellos que dependen exclusivamente de una única fuente de ingresos suelen verse atrapados en un estado constante de inquietud financiera. Este estado de ansiedad constante puede conducir a tomar decisiones equivocadas y generar una espiral descendente. En contraposición, la paz mental que deriva de contar con diversas fuentes de ingresos y de diversificar las inversiones se revela esencial tanto para la salud financiera como para la emocional. Es esencial comprender que la diversificación no implica necesariamente la búsqueda inmediata de un segundo empleo, evitando así la carga abrumadora que esto podría conllevar. En la actualidad, el abanico de oportunidades para generar ingresos pasivos es amplio y variado. No subestimes la posibilidad de emprender un negocio secundario o invertir en bienes raíces y acciones que proporcionen dividendos constantes. Existe un abanico de opciones disponibles y al contar con múltiples fuentes de ingresos, te sientes más resguardado frente a situaciones imprevistas que puedan afectar tu estabilidad financiera. Para aquellos que encuentran satisfacción en el mundo de las inversiones, la diversificación se convierte en un pilar fundamental. En términos simples, diversificar implica distribuir tus inversiones en una variedad de activos y clases de activos. Esto significa que si una inversión no rinde según lo esperado, otras pueden estar generando resultados positivos. Esta estrategia proporciona una red de seguridad financiera sólida. Incluso en el caso de que perdieras tu empleo o necesitas atención médica o reparar tu vehículo, podrás recurrir temporalmente a tus inversiones. La diversificación previa simplifica enormemente esa transición. Hemos aprendido todo lo que no debemos hacer o dejar de hacer para crecer económicamente. De estos hábitos, ¿cuáles consideras que estás cometiendo errores y deberías dejar de hacer?
¿Cuál es tu consejo basado en tu experiencia personal que te gustaría compartir con aquellas personas que vinieron a ver este video? Por otra parte, si deseas más videos para conocer más hábitos, deja un comentario que diga: quiero conocer más hábitos que te mantienen pobre. Queremos conocer tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, por favor deja un me gusta y suscríbete a Salud Financiera para ver más videos similares y activa la campana de notificación para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. ¡Hasta la próxima!